Ahí está. Ok. Muy bien, entonces, viendo esos 4 ejemplos, podemos pasar ahora a el siguiente ejemplo. Encontrar una recta que pasa por el punto 2,1 y que tiene pendiente 5,3 y otra que pase por el mismo punto pero tenga pendiente menos 5,3. No recuerdo si este ejemplo lo alcanzamos a hacer. No, creo que no. ¿No? Ok, sí, ok, no recordaba para si lo habíamos hecho, hacerlo un poco más rápido, pero si no lo hicimos, vamos a explicarlo bien en detalle, ¿no? Ok, entonces vamos a trazar una recta con una pendiente determinada. En este caso es una recta que pasa por el punto 2,1 y con pendiente primero, pendiente 5,3. Vean, nos pueden pedir dos cosas diferentes en estos problemas que estamos viendo. Nos pueden pedir que encontremos una ecuación de la gráfica o, como en este caso, no nos están pidiendo la ecuación, nos están pidiendo nada más que tracemos la recta. Con esta información vamos a trazarla sabiendo que pasa por un punto y que tiene una pendiente 5,3. ¿Cómo le podríamos hacer ahí? Uno, el punto lo podemos localizar. Localizamos el punto 2,1 y luego encontramos otro punto, sabiendo que el 5 es el cambio de coordenada y. Es decir, si tengo una pendiente positiva y tengo un punto de la recta, puedo encontrar otro punto sumándole a la coordenada y el numerador, porque el numerador es el cambio en la coordenada y. O sea que yo tendría otro punto con coordenada y igual a 1 más 5. ¿Sí ven por qué? Acuérdense que la pendiente es también, lo pueden ver como el cambio en la coordenada y entre el cambio en la coordenada x. Entonces, esta pendiente me está diciendo que la razón de cambio de la coordenada y a la x es 5 y 3. O sea que por cada 5 en que aumente la coordenada y, va a aumentar 3 en la dirección x. Entonces, si tengo el punto 2,1, puedo localizar otro punto sumándole 5 a la coordenada y 3 a la coordenada x. O sea que otro punto estaría en donde sería 2 más 3 sería 5 y 5 más 1 sería 6. O sea, el punto 5, 6 es otro punto de la recta. Y entonces, ya teniendo ese otro punto, los uno y ya puedo dibujar la recta. ¿Sí me explico o no está muy claro? ¿Alguna pregunta si no está claro? Casi yo no lo entendí, profe. Ok, muy bien. Eh, Otra vez, consideren el punto 2,1. Ese punto lo podemos localizar, ahí no hay problema, ¿verdad? Podemos localizar ese punto y lo ubicamos. Voy a poner aquí también la definición de la pendiente. La pendiente la calculamos como y2 menos y1 entre x2 menos x1, pero y2 menos y1 es el cambio en y x2 menos x1 es el cambio en x. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok, entonces vean, eh, esto es la clave aquí, el cambio en y el cambio en x. Entonces, aquí yo tengo la pendiente 5 medios. El 5 me representa el cambio en y el 3 me representa el cambio en x. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Entonces, si yo tengo que un punto sobre la recta es el punto 2,1, entonces yo puedo encontrar el otro punto sumándole como 5 es el cambio en la coordenada y. Entonces le sumo el 5 al 1.
porque ese es delta y. O sea, este 5 es delta y. O sea, ¿cuánto va a cambiar la coordenada y? Entonces, si mi coordenada y era 1 y el cambio es 5, entonces la nueva va a ser 6, la del otro punto, ¿no? Y la otra, el otro cambio, el cambio de la coordenada x es 3. Entonces, si tengo el punto 2, 1, mi coordenada x es 2, entonces estoy diciendo que el cambio en x es 3. Y entonces ese cambio en x va a ser 3, por lo tanto, la coordenada x de otro punto va a ser este 2, que es x más, ¿qué tanto está cambiando x? Que es 3. O sea, x cambia en 3. Entonces, si tenía 2 y cambia en 3, le estoy sumando 3 al 2. Por lo tanto, tendría en la coordenada x del nuevo punto serían 5, ¿no? Más o menos. Voy a aquí poner el dibujo. No, bueno, no puse el dibujo. Voy a tratar de dibujar aquí. Vamos a ver cómo sale el dibujo. Profe, una duda. Sí, Entonces, por ejemplo, como está la pendiente 5 tercios, es lo mismo que si le escribimos la pendiente 3,5. ahí sería diferente porque si escriben la pendiente, a ver, 3, a ver, otra vez la pregunta, creo que no entendí bien. La pendiente no puede ser 3,5, tiene que ser un número, ¿no? Podría ser. O sea, por ejemplo, ya vi que está en fracción, ¿no? 5 Ujú. tercios en el Sí. inciso A. Entonces, es lo mismo que si lo escribimos como viene arriba, o sea, que dice traza la recta que pasa por la pendiente 2,1. Es lo mismo que si lo escribimos como 3,5, o sea, sustituyendo. Qué bueno que mencionas eso. No, esta P significa punto. Pasa por el punto 2,1. Esta P es P de punto. Está indicando Ah, trace la ok. recta que pasa por el punto P 2,1. Ah, ok. Y Es la que como lo había pendiente, visto. Ay, perdón. no, pues, sí, o sea, de hecho de eso se trata, de que cualquier duda pregunten para que no se queden con dudas o confusiones. Entonces la P indica puntos, la pendiente la indicamos con una M. ¿Sí? Ah, ok. Es que como lo había visto en fracción, me entraba la duda de cómo poder localizarlo en el mapa, o sea, en las coordenadas, pues. Muy bien. Voy a tratar de hacer aquí, me salen muy feos los dibujos, pero voy a tratar de ver cómo salen, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a cambiar aquí. De color. Voy a dibujar el punto. Por ejemplo, el punto 2,1. Lo localizaríamos aquí, 1, 2 y 1 en la dirección Y. O sea que estaría el punto aquí. Sí lo ven, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Ok. Este es el punto 2, 2, 1. O sea, la coordenada X son 2 y la coordenada Y es 1. Aquí está medio feo el eje Y, pero más o menos, ¿no? Entonces, aquí la idea de encontrar el otro punto conociendo la pendiente es precisamente porque el 5 representa el cambio en la coordenada y el 3 representa el cambio en la coordenada X. Entonces, imagínense que mi cambio en la coordenada X es el 3. Siempre el cambio en X es el denominador. Aquí está, ¿no? Entonces, ¿qué hago? El otro punto debe estar 3 unidades más a la derecha. Si están de acuerdo, porque el cambio en X son 3, entonces si yo estoy aquí en este punto, el otro punto tiene que estar 3 más a la derecha en la coordenada X. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, o sea que el otro punto tiene que estar 3 unidades a lo largo de X más a la derecha. Y tiene que estar 5 unidades arriba en la coordenada Y, porque me dice que el cambio de Y en Y son 5. O sea que ya hice
aquí calculé el cambio en 3 en la coordenada X. O sea que aquí estaba en 2 y me voy a estar aquí, 3 más, son 5, ¿no? Y en cambio en Y, la Y cambia a 5, entonces me tengo que ir aquí 1, 2, 3, 4, 5. Entonces estaría la coordenada Y hasta acá. Entonces vean, mi coordenada X se fue hasta 5 y la Y hasta dónde se fue. Estaba en 1, le sumé 5, se fue hasta 6. O sea que el nuevo punto, el segundo punto, va a quedar aquí. Salió muy grosso el punto, ¿no? Pero por aquí está más o menos. Sí, sí me explico de cómo se localizó ese segundo punto. Ah, ok. O sea que lo que puso arriba de 2,1 se suma con la pendiente de 5 tercios que está allá abajo. Y lo mismo se va a hacer con la pendiente de la fracción negativa que está ahí. Correcto. Bueno, Ah, no se ok. suma a la pendiente, sino más bien se le suma, el numerador se le suma a la coordenada Y. Ah, ok, ok. Y el denominador se le suma a la coordenada X porque precisamente ese 5 tercios es la pendiente, por la definición, es el cambio en la coordenada Y entre el cambio en la coordenada X. Por eso identifico que el 5 es el cambio en la coordenada Y. Es lo que le voy a sumar a la coordenada Y. Y el denominador es lo que le voy a sumar a la coordenada X porque ese sería delta X, el cambio en la coordenada X. ¿Sí? Más o menos, o cualquier duda, pregunten, ¿eh? Aquí lo importante es que les quede claro cómo localicé el segundo punto. Sí, profe, sí quedó claro. Muy bien, entonces ahora vean, ya que localizo esos dos puntos, ya puedo trazar la línea recta, porque nada más sería cuestión ya de unir estos dos puntos. Entonces, a ver aquí, es que me sale muy mal aquí el dibujo. Voy a ver si puedo. Pero bueno, sí se entiende la idea, ¿verdad? Voy a trazarlo primero en puntos para que no salga tan chueco. Luego lo uno. Estos puntos serían, si los uno, sería, no me sale muy recto, pero es que estoy dibujando aquí con el mouse, pero no me sale muy derecho aquí. Pero bueno, esta sería la línea recta, ¿no? Tengo el lápiz, pero no me hace caso el lápiz, no sé por qué. A ver si con el dedo. Ah, aquí sale más derecho. Ah, sí, yo creo que, bueno, sé cómo dibujarla mejor. Voy a borrar la línea recta. Bueno, pero los puntos, sí queda claro cómo localicé los puntos. Sí. Sí, profe. Sí, Bueno, profe, sí queda eso es claro. muy importante, ¿eh? Es que ayuda mucho que usted, o sea, que dibuje, porque si no, por ejemplo, yo me pierdo, pues, si está hablando a más. Ah, ok, aunque me sale muy feo el dibujo, ¿no? Pero al menos para tener una idea. A ver, aquí entonces vamos a ver cómo sale la línea recta. Sería más o menos esto, ¿no? O sea, ya teniendo los dos puntos, ya nada más los unimos con una línea y un segmento y entonces ya tenemos la línea recta. Entonces, ese sería la solución al problema porque nos piden trazar una recta con pendiente 5 tercios y que pase por el punto 2,1. Entonces, la solución sería esta, ¿no? Ahí ya está dibujada la recta. A ver, cualquier pregunta, duda? ¿No? No, profe, pues nomás es cuestión de sumarlo, ¿no? Lo de la pendiente con lo demás. Sí, correcto. Sí, es nada más sumar el numerador a la coordenada X y el denominador a la coordenada Y. Cuando es positivo,
no hay problema con los signos porque los dos se suman. Cuando la pendiente es negativa, como en el inciso B, en ese caso siempre hay que tomar en cuenta que la coordenada X siempre se suma. Lo más sencillo cuando es pendiente negativa es, como está negativa la pendiente, entonces tenemos que tomar como negativo el numerador o el denominador. Pero es más sencillo si, como siempre, suponemos que vamos de izquierda a derecha, entonces suponemos que la X siempre sube, aumenta, ¿no? Entonces, cuando sea pendiente negativa, le vamos a sumar la coordenada X, pero le vamos a restar la coordenada Y, en caso de la pendiente negativa. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Ahora tenemos otra vez, es el mismo punto inicial. Voy a dibujar aquí los ejes, digamos el eje vertical y el eje horizontal. Entonces localizamos otra vez el punto inicial. El punto inicial es el mismo, es el punto 2, 1. Estaría aquí, ¿no? Ahí está. Sería el punto 2, 1. Y ahora entonces, ¿qué haríamos? Otra vez, la X siempre se la vamos a sumar. Entonces sumamos 3, nos vamos 1, 2, 3. Y entonces nos fuimos 3 a la derecha porque estamos sumando 3 a la X. Pero como ahora la pendiente es negativa, entonces ahora el 5 no se lo vamos a sumar a la coordenada Y, sino que se lo vamos a restar. O sea que ahora cuento 5 en Y, pero hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que me iría hasta acá. Y ahora este sería el nuevo punto. Sí lo ven. ¿Por qué? En el caso anterior sumamos el 5 a la coordenada Y porque la pendiente es positiva. Pero en este caso se lo tenemos que restar, nos vamos hacia abajo, porque si le restamos coordenada Y, nos vamos hacia abajo. Entonces, cuando es negativa, la Y se resta. La X siempre se va a sumar. El denominador siempre se le suma a X. Y entonces, vean, si unimos este par de puntos, ¿qué tendríamos? Sería esta línea recta. Vean que la pendiente es una recta descendente, tal como sabemos ya de si la pendiente es negativa, la recta, cuando avanzamos de izquierda a derecha, la recta va descendiendo. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Ah, ok, entonces la X siempre va a quedar positiva aunque salga negativa en la pendiente. Sí, como la pendiente es negativa, entonces el signo menos de la pendiente va a resultar porque vamos a tomar el cambio en Y, lo tomamos negativo, y el cambio en X lo tomamos positivo. Y así tendríamos menos entre más, negativo entre positivo me daría negativo, ¿no? ¿Sí? ¿Me explico? Ah, ok, gracias, profe. Sí, profe, gracias. Cualquier duda, no se queden con ella, ¿eh? Eh, ¿Cómo vamos? ¿Está claro todo el procedimiento para tanto para positivo como negativo? Sí, profe. Muy bien, entonces eh, aquí los trazamos y ahora ya voy a aquí les voy a mostrar cómo quedaba bien dibujado, ¿no? Pero creo que es ilustrativo mejor hacerlo aquí para que vean el procedimiento. Ahora les voy a mostrar, voy a borrar esto para que no se superponga y cómo quedaría ya por ejemplo, si ustedes
lo grafican en un programa, ¿no? o bien dibujado. Pero la idea general aquí está, ¿no? Esta era la primera, que era la positiva. Teníamos el punto 2,1, localizamos el punto 5,6 sumándole 3 a la coordenada X y sumándole 5 a la coordenada y aquí está, ¿no? Y tenemos el inciso B, la recta que va descendiendo. Le sumamos 3 a la coordenada X para que nos dé 5 y le sumamos menos 5 o le restamos 5 a la coordenada Y. Entonces quedamos en menos 4. Esas son los dos, ¿no? Y bien, entonces vean, la pendiente va a tener diferentes signos dependiendo de en qué cuadrante estemos. Siempre que estemos en el primer cuadrante, tenemos rectas que van ascendiendo. Entonces, siempre que la recta, bueno, si tienen pendientes como aparece en el primer cuadrante, la pendiente va a ser positivo. No es que la recta esté en el primer cuadrante, como lo dije mal, ¿no? Sino más bien que la pendiente tenga estas inclinaciones que se muestran en el primer cuadrante. La recta, de hecho, puede pasar por varios cuadrantes, como los casos anteriores. Por ejemplo, esta recta pasa por el primer cuadrante, pasa por el segundo cuadrante y pasa por el cuarto cuadrante, ¿no? Pero la inclinación es como aparece en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante, ¿no? O sea, la inclinación es, imagínense que ustedes van por la recta de izquierda a derecha. Si van bajando, la pendiente es negativa. Si suben, la pendiente es positiva, ¿no? Entonces, estas son las diferentes opciones del signo de la pendiente, dependiendo de si sube o baja, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que cuando coincide con los ejes, son casos particulares. Por ejemplo, no sé si alcanzan a apreciar aquí, hay una recta sobre el eje X. Esa es una recta horizontal, ahí la pendiente es 0. Si estuviera sobre el eje vertical, la pendiente no está definida. Y bueno, vamos a ver aquí casos particulares. Las rectas horizontales no necesariamente están sobre un eje, sino que pueden ser paralelos a un eje, como en este caso, en el primer renglón, la recta que está dibujada en azul. Esta recta está encima del eje X y corta al eje Y en el punto 0B. Esta recta, ¿no? Entonces, vean, es una recta horizontal que no coincide con el eje X, pero es paralela al eje X. Cruza al eje Y en el punto Y igual a B. Esa sería la intersección con el eje Y. Y la pendiente es 0 porque la recta es horizontal. Ese es un caso particular y entonces la ecuación de la recta en este caso la escribimos como Y igual a B. Al escribir Y igual a B son todos los puntos que satisfacen que su coordenada Y es igual a B. Este punto del 0B satisface que su coordenada Y es igual a B. Pero todos los demás puntos en la recta satisfacen que su coordenada Y es igual a B independientemente de cuánto valga la X. Por eso la ecuación de esta recta es Y igual a B. O sea, solamente me interesa decir que el valor de Y o sea que la recta son todos los puntos con coordenada Y igual a B. No importa cuánto valga su coordenada X, lo que me importa es que la coordenada Y valga B. Y esa la satisfacen todos los puntos sobre esta recta. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces cuando busquemos la ecuación de una recta paralela a un eje, al eje Y, solamente tenemos que buscar en qué punto corta al eje Y el si lo corta, por ejemplo, en un valor B, esta sería la ecuación de esa recta, Y igual a B.
De forma análoga, si tenemos una recta que sea paralela al eje Y, buscamos en dónde corta al eje X, como aquí. En el segundo renglón tenemos una recta vertical, es paralela al eje Y. Entonces, si corta al eje X en X igual a A, entonces eso es lo que queda como ecuación de la recta. La ecuación de la recta en este caso sería X igual a A, porque todos los puntos que tienen coordenada X igual a A están sobre esa línea recta sin importar cuánto valga Y. Entonces, en esta recta, que además no tiene pendiente definida porque es perpendicular al eje X, paralela al eje Y, tendría este tipo de ecuación. X igual a, donde A es donde corta al eje X. ¿Están claras las dos situaciones? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a encontrar cuáles serían las ecuaciones de dos rectas que ambas pasan por el punto -3, 4, pero una de las rectas es paralela al eje X y la otra es paralela al eje Y. Entonces, vean, es la ecuación de una recta que pasa por el punto A, que tiene coordenadas -3, 4, y es paralela al eje X. Y el otro caso pasa por ese mismo punto, -3, 4, pero es paralela al eje Y. ¿Cómo quedarían las ecuaciones de estas rectas? Cuando es paralela al eje X, va a ser de la forma Y igual a algo, ¿no? Donde ese algo es el punto por donde va a cortar la recta al eje Y. Entonces, imagínense que tienen, a ver, si puse aquí el dibujo, localizan el punto, miren. El punto es el punto -3, 4, que está aquí, ¿no? Aquí tengo el punto que me da el problema, es el punto -3, 4. Y sobre ese punto trazo una recta paralela al eje X y otra paralela al eje Y. Si trazo una recta paralela al eje X, esa es la línea azul. Es esta, ¿no? Esta es paralela al eje X. Y la paralela al eje Y es esta que está en magenta. Entonces, vean, el procedimiento en este caso, localizo el punto y desde ese punto trazo líneas, una paralela al eje X y otra paralela al eje Y. Y entonces, ya trazando las líneas, yo me doy cuenta que precisamente la coordenada Y de ese punto es en donde donde esa recta corta al eje Y, porque se va directo siempre con ese mismo valor de Y. Entonces, la recta corta al eje Y en 4, por lo tanto, la ecuación de esta recta es Y igual a 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Recuerden que estos son casos particulares cuando son rectas paralelas a alguno de los ejes. En el caso de la otra recta, es paralela al eje Y. Entonces, me fijo que la intersección de esta línea con el eje X está precisamente en -3, en X igual a -3. Y entonces, esta es justamente la ecuación de la recta, X igual a -3. Y entonces ahí tendría las ecuaciones para cada una de las rectas. ¿Cómo vamos? Sí, si la recta fuera perpendicular, entraría en el plano que nos enseñó ahorita, ¿no? Si la recta fuera perpendicular, bueno, de hecho aquí
O en diagonal. Cada recta es paralela a un, digamos, a un eje, pero perpendicular al otro, ¿no? De hecho, la pendiente de la recta x igual a menos 3 no está definida porque está paralela al eje y. Si dividimos, para encontrar la pendiente, localizamos 2 puntos y luego dividimos el cambio en y entre el cambio en x, resulta que no hay cambio en x. Entonces, estaríamos dividiendo entre 0, por lo tanto no tenemos una pendiente definida para el caso de la recta x igual a menos 3. En el caso de y igual a 4, en ese caso sí tenemos pendiente, es igual a 0, ¿no? Cuando es horizontal, la pendiente es 0 y cuando es vertical, la pendiente no está definida. ¿Sí? Ok, estamos de acuerdo. Sí, profe. Sí, sí. Ok, bueno, pues yo creo que por hoy lo vamos a dejar aquí por el tiempo y continuamos en la siguiente clase, el lunes, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan de lo que hemos visto. No, profe. Bueno, pues hoy fue una clase corta, pero sí para al menos ver un poco al menos, ¿no? Entonces, pues continuamos el lunes, entonces.